Medellín. Muy bien. Bueno, ¿estamos grabando? Espera que todavía no se instaló. Uh-huh. A ver, Facundo, si nos ayudas. Sí, bueno, ya está grabando. Ah, ¿está grabando? Sí, sí. Ah, sí, ahí está. Bueno. Bien. Buenos días para los argentinos y buenas tardes, buenos mediodías para los otros, de otros países. La verdad es que a pesar de las dificultades que tenemos en Tucumán particularmente, y en la Argentina también particularmente, este inicio es un inicio con mucha inventiva, con mucha creación y con mucho agradecimiento a nuestro maestro Néstor Brownstein. Queríamos iniciar las actividades de la Fundación Sigmund Freud de esta manera, con un homenaje y un recuerdo a Néstor, que fue nuestro maestro, compañero. Bueno, es que él era tan generoso que a veces era un compañero, hasta casi el último día de su vida. Bueno, entonces pensamos en hacer esta actividad que se llama, es un coloquio, perdón, que el coloquio, consecuencias clínicas de variados goces y paradojas del super yo en la obra de Néstor Brownstein, que va a hablar Marta Jerez San Martín, y vamos a intercambiar opiniones con todos ustedes y con alguna gente, invitados de la Fundación Sigmund Freud. Yo antes quiero contarles que el Instituto Clínico Jacques Lacan, Fundación Sigmund Freud, que inicia de este modo las actividades, va a empezar a dictar varios seminarios que tienen acá el flyer, y que inician en abril, van a ser anuales, quincenales, y todos van a tener el dictado vía también online. Bueno, está ahí el Power con el flyer, así que no me voy a detener en eso. En todo caso, después lo charlamos un poquito. Bueno, les decía que es un hermoso inicio en momentos tan difíciles en la Argentina y en Tucumán. En Tucumán ya lo saben porque habíamos programado esta reunión para el día miércoles, después para el jueves, después para el viernes, dado que tenemos cortes de luz con muchísima frecuencia. Entonces, bueno, cuando supimos que el día sábado no iba a haber cortes de luz, dijimos, largamos el sábado. Y aquí estamos para que, si se cortara la luz, porque todo es impredecible, esta charla, este coloquio va a ser grabado y va a quedar en el canal de YouTube de la Fundación, que además los invito a visitar. Tiene conferencias, charlas, coloquios, cursos antiguos de Néstor también y de otros psicoanalistas, cursos actuales, realmente de una riqueza exquisita. Entonces los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que también está en los flyers, van a encontrar el link. Bueno, va a hablar la doctora Jerez San Martín. Ella es psicoanalista y escritora, directora ejecutiva y docente de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, Instituto Clínico Jacques Lacan, es magíster en teoría psicoanalítica de México, doctora en psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, postdoctora en psicología clínica de la Universidad Católica de San Pablo, Brasil, docente de la carrera de doctora de psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, de maestrías en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Flaxo, Buenos Aires, Universidad de la Aconcagua, Mendoza. Es autora, como ustedes saben, y todos sabemos y leemos, de numerosos libros como Las voces del superyo, Imperativos del superyo, Entre deudas y culpas, sacrificios,
Venganza y culpa en editorial Letra Viva y traducidos al portugués, y muchos de ellos con varias ediciones. Es autora y compiladora de 4 tomos sobre el discurso jurídico y psicoanalítico, editorial Letra Viva. Voy a coordinar yo, que soy la doctora psicoanalista María Elena Elmíger, soy directora del doctorado de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, soy la presidenta de la institución, del Instituto Clínico, presidenta y docente, y bueno, va a intervenir también la doctora Gabriela Abad, que también es secretaria institucional de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, secretaria académica del doctorado, autora de libros, de numerosas publicaciones. El doctor Geirola, que no sé si va a estar o luego... Ya está. Ah, ya está, bien. El doctor Geirola, que es director e investigador teatral, además de amigo, de compañero de ruta, de interlocutor siempre válido. Fue profesor del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Los Ángeles, California. Obtuvo su doctorado en Arizona State University y dirige, creó la editorial Argusá y la sostiene, que también es importantísimo conocer y visitar. Bueno, sobre todo es un interlocutor, un compañero de ruta, que también vamos a escuchar. Nos acompañan también Albana García, psicoanalista, docente de la Fundación Sigmund Freud, Facundo Íñiguez, igual, psicoanalista, compañero de ruta, Juan Pablo Padilla, Darío Rodríguez. Estoy hablando de psicoanalistas y docentes de la Fundación Sigmund Freud y de la universidad. Bueno, me parece, no sé si me olvido de algo, si alguien de la Fundación dice, bueno, también habría que referir algo más, pero nuestra idea, nuestra intención es homenajear a Néstor, que fue un compañero, les decía, desde hace mucho tiempo. Perdón, tengo que buscar el machete. Néstor, Marta Jerez lo conoce en París, o no sé si lo conoce, pero empieza esa relación en París en 1990, donde ella le hace una entrevista que se publica en la revista Actualidad Psicológica en junio de 1991. En el año 1993, fíjense los años, vino Néstor a Tucumán por primera vez con su compañera, con su esposa, Frida Sal, a presentar la primera edición del libro Las voces del Super-Yo de Marta Jerez, y dictaron un seminario en lo que en aquel momento aún era el grupo de estudios psicoanalíticos Sigmund Freud. Yo me acuerdo hasta de la ropa que yo tenía puesta, porque fui una de las presentadoras de ese libro. Sí, es muy conmovedor armar estos recuerdos. En julio del 95, y ya constituida la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, vino a dictar un seminario, La clínica del nombre propio. Cabe agregar que tanto Néstor como Frida Sal, su esposa en ese momento, formaron parte como miembros asesores honorarios desde el inicio de la Fundación Sigmund Freud. En agosto del 96, dictó en la Fundación el seminario La técnica, y entre paréntesis, signo de interrogación, del psicoanálisis. Y en la Facultad de Derecho, en el marco del proyecto de investigación que desde antes ya dirigía la doctora Jerez San Martín y continuamos dirigiendo yo y la doctora Abad, el curso La subjetividad en Derecho y Psicoanálisis, criminalidad y peligrosidad subjetiva. Néstor nos acompañó mucho en esas investigaciones sobre derecho y psicoanálisis. En el año 97,
dictó en la fundación el curso El dinero en psicoanálisis, y en la Facultad de Derecho, El derecho y la justicia a la luz del psicoanálisis. En 1998 dictó en la fundación un seminario sobre Edipo Vienés. Todos los que ustedes están escuchando luego fueron escritos o libros de Néstor. En noviembre del 2000, ojalá fuera el 20, imparte un seminario en la fundación sobre el goce y presenta su libro sobre el goce. Ahí la doctora Matt organizó un curso en la Facultad de Artes, Arte, Estética y Psicoanálisis, cuyo video está en el canal de YouTube de la Fundación Sigmund Freud. Desde allí regresó a la Fundación Sigmund Freud regularmente, cada 2 años, donde discutíamos seminarios y tomábamos supervisiones, que la verdad fueron un lujo poder compartir con él. Desde allí, que él se instala en Europa, en Barcelona, la comunicación fue por Skype y por otros intercambios, no solo por Skype y mails, sino si alguien de la fundación viajaba a Barcelona, él los recibía con muchísimo gusto, de la fundación o algunos alumnos nuestros, residentes, siempre fue muy generoso Néstor, hasta creo el último día de su vida con nosotros. Bueno, yo tengo la alegría que él hizo el prólogo de mi libro, y creo que de varios de nosotros. Bueno, no sé si me olvido de algo, que seguramente sí, pero bueno, me parece que es meritorio, nos levanta el ánimo en esto que nos pasa en la Argentina, poder iniciar esta actividad con un homenaje y con la compañía de sus textos, ¿no? De los textos, que es con lo que ahora discutimos después de su ausencia física. No son sus... Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, digo que no está, su ausencia no es de las letras, porque seguimos trabajando con sus libros, discutiéndolos incluso con las conferencias de él. Bueno, entonces en este momento me parece que es lugar para darle la palabra a Marta para iniciar el coloquio. No sé si alguien quiere decir, alguien de los que estamos quiere agregar algo, o empezamos con el coloquio. Empecemos con el coloquio. Perfecto. Empezamos. Bueno, Marta, te damos la palabra, ya te he presentado. Muchas gracias, Malena, qué linda presentación. Creo que hay una cosita que habría que agregar sobre Néstor y Frida Sal, que han sido desde el año 95 miembros del comité. El comité honorario asesor nuestro. Sí, sí, lo dije. Ah, bien, eso lo quería destacar porque eso fue para nosotros muy importante. Muy importante. Muchas cosas se han dirimido gracias a ellos en la institución. Ojalá lo tuviéramos ahora para que puedan dirimir también otras, pero bueno, así está la vida. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema que anunció la doctora Elmiger. Buenos días, buenas tardes, y sobre todo buenos días a Gustavo Gueirola, que en Los Ángeles son las 8:30 de la mañana, y es muy temprano para él. También para los colegas de México, que es muy temprano para ustedes. En México están 3 horas antes que nosotros. Los compañeros de Colombia ya un poquito más cerca, 2 horas antes. Bien, a los colegas de Brasil, un gran gusto, los he visto a varios. A todos los colegas de Argentina, de Chile, un gusto tenerlos aquí. En un día difícil, porque sí, nos debatimos el día jueves cuando tuvimos los intempestivos cortes de energía eléctrica, que parece que pueden llegar a proseguir, por eso estamos pidiendo exilio en las termas de Riondo, en Santiago del Estero. Bien, entonces voy a comenzar esta conferencia.
Espero luego las intervenciones de ustedes. Va a ser una intervención la doctora Abad, el doctor Gueirola, y luego los invitados y todos ustedes pueden ir poniendo en el chat o haciendo llegar luego sus preguntas. Sobre este tema, las consecuencias clínicas de los variados goces y paradojas del superyo en la obra de Néstor Bernstein, hablé en el encuentro de enero, el encuentro internacional de México en enero, dedicado a la memoria y a la obra de nuestro querido amigo Néstor Bernstein. Y me alegra mucho que les haya interesado y que me pidieran desarrollara una versión de ella más amplia para debatir con ustedes, con más intimidad incluso, porque somos de la casa. Quiero decir que ese texto que yo leí en México ha tenido una gran repercusión, por eso muchos de ustedes me han pedido que lo reitere y lo amplíe. Me lo han pedido los colegas de Costa Rica, para quienes hablé sobre este tema la semana pasada, y me lo ha pedido Fernando Castillón, director de la revista El Journal Europeo de Psicoanálisis de California, que en este momento está traduciendo el texto para publicarlo en el Journal de Psicoanálisis. Va a salir publicado en inglés y en francés. Bien, voy a realizar efectivamente un recorrido sobre estos temas. Luego tendrá una intervención breve la doctora Abad, y sé que el doctor Gueirola también tiene un escrito brevísimo, y también las preguntas que todos ustedes quieran hacer. Antes que nada, tengo conmigo el libro de Néstor, El goce, un concepto psicoanalítico, publicado por Siglo XXI de México, un libro fundamental del autor y traducido a más de 5 idiomas. Ojalá ustedes también lo tengan y puedan acompañarme en su lectura y comentarios. Comienzo entonces con el tema. Este tema es tratado por Néstor en el libro que acabo de mostrarles, específicamente en 2 capítulos. En el capítulo 2, que él llama Los goces distinguidos, y en el capítulo 8, titulado El goce y la ética en la experiencia psicoanalítica. En el punto 8, que él titula de una manera casi festiva, Para 3 goces, 3 yo. Ahí hay un rebote, que alguien por favor apague los micrófonos. En ese punto 8 hay una cita a pie de página, cita 35, en la que generosamente Néstor cita mis libros, Las voces e imperativos del superyo, como textos interlocutores para él sobre el superyo. El recorrido que hago hoy es para responder algunas inquietudes del autor en ese libro y para invitar a todos ustedes a releer y hacer también este recorrido. Seguramente ustedes sacarán conclusiones distintas a las mías, eso es lo bueno en los debates, pero bueno, es importante hacer esta travesía. Tuve muchísimas conversaciones y debates por más de 30 años con Néstor. Efectivamente, nos conocimos en París en 1990, en un encuentro en París, y continuamos nuestros encuentros luego en 1993, cuando Néstor y Frida Sal vinieron a Tucumán a presentar Las voces del superyo en el Teatro San Martín, con un concierto. Sí, cosa inusual en nosotros, tanta paquetería. La doctora Elmíger recuerda cómo estaba vestida, yo también, porque yo estaba de largo. Veo las fotos y me río muchísimo. Todos estábamos muy paquetes. Concierto en el Teatro San Martín, el principal teatro de la ciudad, era bastante inusual. Después ya no hicimos más ese tipo de actividades, ni estuvimos de largo. Bien, hoy prosigo con ustedes las conversaciones con Néstor. Creo que es una deuda que tengo con Néstor,
porque fue muy generoso al citar mis textos en ese libro de goce. Hay colegas que me consultan que lo han leído en inglés, en francés, en italiano, por esa cita que Néstor hace, y hemos tenido muchas conversaciones sobre la relación de los diversos goces con el superyo. Justamente pocos días antes de su adiós, texto de despedida de la vida y de los amigos que casi todos ustedes conocen, hablamos con Néstor por WhatsApp y tuvimos un riquísimo intercambio sobre este tema que hoy voy a abordar. Y además sobre un texto que le dediqué en julio de 1922 sobre el superyo y la pulsión de muerte. Con Néstor éramos muy juguetones y yo le dediqué ese texto que estaba terminando de escribir justamente para el Día del Amigo, 20 de julio en Argentina. Ustedes sabrán que ni Néstor ni yo creemos en el Día del Amigo. Nosotros creemos que el Día del Amigo es todos los días y todas las noches, no un día del año. Pero como chiste, le dediqué ese texto, a lo cual Néstor tuvo la deferencia de comentar, ampliar y corregir con más de 30 notas a pie de página, que me llevaron a mí a rehacer ese texto, que ahora se publica en la 4ª edición de Imperativo del superyo. Acordamos con la mayoría de los planteos con Néstor, no todos. Quienes han conocido a Néstor saben que Néstor tenía un estilo que es no acordar con todo y siempre dejarnos un tema para seguir trabajando. Tal vez por eso yo sigo escribiendo y sigo trabajando sobre esta cuestión. Siempre nos dejaba un enigma pendiente. Y es lo que estamos haciendo hoy en esta iniciación de nuestro año 2024. Tuve el mismo lapso que el Níger. 2024, está resultando duro este 2024. Y tal vez por eso le dedicamos esta reunión sobre el trabajo de Néstor, sobre su obra y sobre su escritura. Bueno, sobre esta relación entre los diversos goces con el superyo, trata este coloquio de hoy, y voy al meollo de la cuestión, que lo dividí en 3 partes. En la primera parte destaco las hipótesis, y destaco 2 hipótesis cruciales de Néstor incluidas en este capítulo que acabo de mencionar, para 3 goces, 3 superyos. Una dice, cito, propongo que la formulación lacaniana de que la orden del superyo es la de gozar puede entenderse en toda su riqueza solo si se respeta la ambigüedad de su enunciado, reconociendo la polisemia y la polivalencia del goce, que se entrecruza con otra, sostenida en ese mismo capítulo, donde dice, la cuestión es, después de haber distinguido como lo hicimos en los primeros capítulos, se está refiriendo al capítulo 2, entre 3 formas de goce, la de determinar qué quiere decir el mandamiento superyoico de gozar. Los goces se contraponen y se excluyen entre sí. Bien, mi desarrollo versará entonces sobre el entrecruzamiento que hago de estas 2 hipótesis. Trataré de no ponerme de ninguna manera solemne, que no era el estilo braustianiano, como yo llamo. Saben ustedes que Néstor jugaba mucho, aunque parecía muy serio, él ponía un semblante de señor serio, pero era muy juguetón, y que ese jugueteo se revela, por ejemplo, que en sus libros me llama culpóloga, me nominó culpóloga, y yo acepté esta nominación de culpóloga. Yo le devolví la nominación de culpóloga nominándolo a él como gozólogo, que han festejado mucho estos días los colegas de Cali, Colombia, en unos mails que nos cruzamos por conferencias que dio Néstor también ahí en Cali, que vamos a pedir que nos autoricen para subir a YouTube.
Entonces, esta culpóloga prosigue sobre las hipótesis del autor. Espero no perderme en los laberintos de los textos y terminar, como dije, en México, como 3 tristes tigres, no me trabé, trabada en la lana de sus decires. Antes que nada, quiero destacar, para seguir adelante con las hipótesis planteadas, que tuve que reordenar el capítulo 2 del texto de Néstor, Los goces distinguidos, quitando del medio términos que lo decían, puesto que es un capítulo que tiene sus complejidades. Esto lo discutimos mucho y lo hablamos mucho con la doctora Val y la doctora Níger. Es un capítulo muy complejo. También lo hablé y lo discutí en México con René Ler. Léanlo, por favor, y constatarán lo que les digo. Tuve que limpiar asperezas. Lo que hice es muy osado, porque si de reordenar se trata, sabemos que al super yo también se le llama un ordenador. Y vaya que es un ordenador terrible. Con lo cual, en esta reordenación que yo hago, corro el riesgo de no ser fiel al texto de Néstor. Pero, bueno, un acto osado tiene que ser a quien comenta a otro autor. Y ya sabemos que eso implica un acto de tradición y de traducción. Y que tradición y traducción puede suponer siempre alguna traición. Es inevitable. Prosigo entonces. Traté de limpiar las malezas del texto, para lo cual necesitaba, ustedes se darán cuenta cuando hagan ese recorrido, que al principio Néstor no se juega con una definición del super yo. Entonces yo procuré encontrar por lo menos una para agarrarme de ahí. Y efectivamente la encontré al final del capítulo 8. Al final, como una cosita descolgada, queda así. Ahí hace él una definición al final del capítulo. Esto me sirvió de faro referencial que yo necesitaba para guiarme en la tremenda brumosidad del tema. En ese final, en ese colofón, Bronstein dice su definición del superyo. Y se define, caramba, de una buena vez. Y dice, el superyo es el goce sin el deseo. Fuera de él, en vez de él. Entiendo que es su posición más contundente y que me permite avanzar a mí sobre la relación de los variados goces con el superyo para encontrar las consecuencias clínicas que tiene esa relación. No es simplemente dos cuestiones teóricas. ¿Qué consecuencias clínicas sacamos? Porque nosotros estamos aquí porque queremos saber qué vamos a hacer en nuestra clínica. Entonces, con esta formulación en mano, avanzo. Y ahí sí, retrocedo de nuevo y empiezo con el preámbulo del capítulo 8. Y ahí, en ese preámbulo, dice Néstor, cabe aquí evocar la sagaz observación clínica de Freud. La obediencia al superyo, el sacrificio del goce fálico para satisfacer sus exigencias, no acarrea la paz interior, sino que mientras más virtuoso es, más se halla el sujeto asediado por los escrúpulos y la culpa. Las renuncias pulsionales no hacen sino incrementar el malestar, tanto en el individuo como en la cultura. Yo me pregunto, ¿a dónde quiere llegar Néstor con este preámbulo? Entiendo que él quiere llegar a destacar que la única manera de abordar al superyo es por sus paradojas. No lo podemos abordar tratando de encontrar una definición aislada. Y estas paradojas están destacadas efectivamente por Freud en El malestar de la cultura. Cuando Freud dice, cuando más se satisfacen las exigencias de la cultura,
para expulsar las pulsiones, más cruel se torna el super yo, pidiendo de manera insaciable más sacrificios y potenciando más y más la culpa. A esto lo sabe de una manera palpable y lo vive todos los días el obsesivo. Cuanto más virtuoso pretende ser, terrible son los mandatos. De todos modos, también asedia a la histeria, inevitablemente, que termina ofreciendo sacrificios para calmar a los mandatos de la cultura. Y entonces yo entiendo que Bronstein empieza con esto porque solo tomando las paradojas del super-yo podemos trabajar los variados voces. Entonces, voy a la segunda parte de mi itinerario. Ya tengo 2 elementos, ahora sigo con 2. Le estoy dando también un método de trabajo. Yo trabajo así. Siempre busco un faro, tomo hipótesis centrales de Néstor, de Lacan, de Freud, y después desarrollo. Este es un método de trabajo. Voy ahora a los variados voces. Bronstein distingue 3 formas de goce. Esto lo hace desde el capítulo 2. Y a partir de estos variados goces trata de determinar qué quiere decir el mandamiento superyoico de gozar, puesto que considera que los goces se complementan y se excluyen entre sí. Miren qué cosa, se complementan y se excluyen. Algo así como la vida amorosa. Uno en la vida amorosa con el otro se complementa y se excluye. Todos los días, a cada rato, minuto a minuto. Se complementa y se excluye. Bueno, como en la vida amorosa, que también tiene los goces, se produce esto. Y entonces, una vez planteada esa contraposición, hace una pregunta crucial, Bronstein, y dice, ¿se trata de gozar antes, en vez o después de la castración? Y responde, nos inclinamos por el goce del ser, por el goce fálico y por el goce del otro sexo. Teniendo en cuenta esta hipótesis, yo me permito ahora reordenar la cuestión y proponer la relación de esos goces con la castración y su coordinación con las 3 formas de goce que propone Bronstein. Primero, gozar antes de la castración correspondería a lo que él llama goce del ser. Segundo, gozar en vez de la castración correspondería al goce fálico, es lo que hace frecuentemente el neurótico. Y tercero, gozar después de la castración correspondería al goce del otro sexo. Ahí, dice Néstor, antes de la palabra está el goce del ser. Después de la palabra, el goce del otro sexo. Y entre uno y otro, el goce semiótico, el que está ligado al falo, el de la palabra que separa del cuerpo. Según mi lectura, para Bronstein, la complejidad de la formulación lacaniana del superyo como imperativo de gozar solo puede abordarse teniendo en cuenta las paradojales afirmaciones de Freud y Lacan sobre el superyo, en correspondencias con los variados goces del ser, goce fálico y goce del otro sexo. Entiendo que de aceptarse esta propuesta se tendrá que reconocer una triplicidad superyoica y no una univocidad como hacen algunos psicanalistas. Tal es la que propone el autor. Primero, un superyo primitivo, obsceno y feroz, que exige un goce desenfrenado, ajeno y anterior a la palabra, que se correspondería efectivamente con el goce del ser. Segundo,
Un superyo freudiano que se correspondería con el goce fálico y que sería consecutivo del anterior. Pacificante, dice Brownstein, pero no tan de fiar. Que promete recompensas por las obediencias a las directivas del ideal del yo, procedentes a su vez de identificaciones con los significantes del otro. Un tercer superyo, a la que él llama lacaniano, que convoca a gozar pero con una diferencia esencial con los otros dos. En él, el goce habrá de transitar por el discurso, es decir, por el semblante que aspira a recuperar el goce perdido en un camino que va más allá de las prescripciones reguladoras y que confronta al sujeto con el límite, con lo imposible que es consecuencia de la inexistencia de la relación sexual. Este tercer superyo lacaniano se correspondería para Brownstein con el goce del otro ser. Bien, voy ahora a la tercera parte del itinerario. Finalmente, y luego de desarrollar la versión de Brownstein sobre sus variados goces y sus posibles correspondencias con las paradojales formulaciones del superyo, doy ahora mi versión de la triplicidad del superyo que puntualicé en el último capítulo de mi libro, Imperativos del superyo. Puedo responder entonces sobre la relación de los variados goces con el superyo según la versión de Brownstein, a la que agrego ahora mi versión, que es la siguiente. Al superyo primitivo, obsceno y feroz, que exige un goce desenfrenado, que correspondería para Brownstein con el goce del ser, mi versión del superyo es como eco de la pulsión, que ubico en el nudo de trébol del superyo que anuda real e imaginario. No sé si podés poner a esta altura ya Facundo o Darío. Ahí está, Darío está poniendo. Gracias, Darío. El trébol del superyo. Vuelvo, entonces, para que lo tengan ahí a la imagen. Entonces, al superyo obsceno y feroz que exige un goce desenfrenado se correspondería con el goce del ser según Brownstein y con mi versión del superyo como eco de la pulsión, que está ahí en verde, lo puse en verde para no rojizar todo. Es el eco más terrible, el eco de la pulsión, que anuda real e imaginario. Sus observables clínicos son necesidad de castigo o culpa muda, pesadillas, reacción terapéutica negativa, sometimiento sacrificial, acúfenos o tinnitus, esos ruidos tan molestos de los que se quejan muchos de nuestros pacientes neuróticos, entre otros. Respecto al superyo freudiano de Brownstein, que se correspondería con el goce fálico, trazo mi versión del superyo como eco de la prohibición que está ahí arriba, y lo ubico en el nudo de trébol que enlaza simbólico e imaginario, mandato y figura obscena y feroz, pero registrada a nivel del yo. Destaco sus observables clínicos, sentimientos de culpa, autorreproches, quejas infundadas, entre otros. Y respecto al superyo lacaniano que manda gozar, con un goce que habrá de transitar por el discurso, es decir, por el semblante, y que se correspondería con el goce del otro sexo según Brownstein, yo trazo la versión del superyo como eco del Edipo y de la castración, y ubico en el nudo de trébol del superyo que enlaza simbólico y real, aquí está en color azul. Destaco sus observables clínicos, culpa inconsciente, sueños punitorios, síntomas sacrificiales, entre otros. Bien, finalmente ubico el objeto vos, esto es muy importante, como objeto A, atrapado entre los tres en el propio agujero del nudo. Las paradojales formulaciones del superyo no hacen un obstáculo para su abordaje,
Creo que una versión armoniosa del superyo, como la que hicieron los post-freudianos, impide ver la opacidad. Creo que hay que dialectizar las paradojas del superyo, y por eso yo recurro a la simplicidad del nudo de trébol, ese nudo que según Lacan en el seminario 23 proviene del nudo borromeo. Recurso topológico que anuda real e imaginario. Eco de la pulsión como imperativo de goce. O anuda simbólico e imaginario, ahí lo tienen en rojo, de lo que resulta el eco de la prohibición como los mandatos. Y a lo que anuda simbólico y real como eco del Edipo y correlato de la castración. Fíjense, 3 superyoes y 3 ecos. Eco de la pulsión, terrible. En la clínica, terrible. Eco de la prohibición, tenue. Mandato, uno lo entiende, pero te hostiga. Y eco de Edipo y castración, templado. 3 superyoes, 3 ecos, terrible, tenue, templado. Todo con T. El objeto A, como vos, está atrapado entre los 3 en el mismísimo agujero del nudo. Si hago corresponder los 3 goces propuestos por Néstor, goce del ser, goce fálico y goce del otro, sexo, con los 3 ecos del superyo de mi cosecha, de la pulsión, de la prohibición, del Edipo. 3 terribles tigres, dije antes, dijo ahora, menos uno. Espero que ustedes descubran cuál es. En Costa Rica y México lo descubrieron. Que acechan subjetividad y lazo social desde lo más éxtimo y lo más íntimo. De todos modos, no podemos olvidar que son tigres diferentes, pero nunca se crearía de un tigre. Por más domesticado que lo tuvieres, no sabemos en qué momento te va a saltar. Una pulga lo pica y ya está. Para concluir, hago 2 consideraciones. La primera, la configuración paradojal del superyo precisa tener en cuenta tanto el eco del ello como el eco del Edipo. Lo dice Lacan en el seminario 23. Las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un deseo. Del segundo, como eco del Edipo y castración, supone la resonancia de la enunciación inconsciente, esto que está en azul, como semblante, lo que atenúa bastante al imperativo, lo templa. Sobre el superyo como eco del ello, se puede destacar un frecuente observable clínico en neurosis, que es el acúfeno o el tinnitus, sobre el que trato en el capítulo 8 de Imperativos del superyo, como goce del otro, voz y superyo, donde hay justamente una importante nota de un invitado de hoy, el doctor Gustavo Gueirola, que nuestras colegas no anunciaron, es desde ahora miembro honorario de nuestra fundación. El acúfeno surgen cosas. El acúfeno surge en la neurosis ante la angustia. Cuando fracasa el enrejado significante que funciona como los párpados de los ojos que ayudan a velar la mirada. Como no tenemos párpados en los oídos, ese enrejado ayuda con este ruido infernal. El oído es el único agujero que no puede cerrarse, a menos que medie la articulación significante que opera velando lo real. Pascal Quinet, poeta extraordinario que el año pasado nos visitó en Buenos Aires, dice: a diferencia de los párpados que se cierran para suspender la visión y que es posible abrir para restablecerla, el pabellón de las orejas no se pliega sobre sí mismo para interrumpir la audición, dice Pascual Quinet. Claro que los acúfenos aquí referidos son, hago alusión a pacientes en los que se descartó primero cualquier trastorno físico o enfermedad del oído, cabeza o columna vertebral, como también se descartó psicosis o locura.
Digámoslo simplemente y llanamente, se alude a neuróticos atravesados por momentos de angustia. Esto es lo que transmití a mi querido amigo Néstor Brownstein en las oportunidades en las que dialogamos y discutimos sobre el tema que acabo de desarrollar, que constituye el último capítulo de mi libro Imperativo del Super Yo, 4ª edición, donde se incluye un originalísimo prólogo epistolario casi muy privado de Néstor, escrito con un humor sin igual, donde descubrimos a un Néstor muy juguetón. Lamentablemente, este libro se publicó y sale ahora en abril en versión papel. Se publicó después del adiós de Néstor. Hoy puedo compartirlo con ustedes, que es quien lo causó y a quien le dedicamos esta reunión de trabajo. Como se verá, no sigue haciendo trabajar. Segunda consideración, para finalizar, quiero decir que la variedad de goces y paradojas del superyo nombrada tiene sus observables en la clínica y en la vida contemporánea. Los tiempos actuales del neocapitalismo depredador devastan al sujeto. Cada vez un individuo más desubjetivizado, más robótico, más propenso al consumo vacío, cuando no ofrecerse el mismo como consumo. Ahora que está de moda vender los órganos. Yo he puesto en venta mi inconsciente. Ustedes saben que no encuentro a nadie que me lo quiera comprar a ese órgano de mi inconsciente. Nadie me lo compra todavía. Bueno, chiste de por medio. Primacía de la apuesta en estos tiempos a un goce mortífero y a un suplicio sacrificial. Desde Psicología de las Masas de Freud, en donde está casi todo lo que hemos dicho Néstor y yo, claro, dicho de otra manera por Freud, quiero resaltar que los encolumnamientos de las masas de hoy carecen de una identificación vertical con la autoridad simbólica del líder. Y por esta razón se abren al peligro de ser sometidos por la figura de un amo obsceno y feroz que no representa el ideal del yo, sino que encarna al espectro del padre real no castrado. Nuevamente el sometimiento al imperativo del superyo, que solo responde al mandato goza con un obsceno oigo, mande. ¿Quieren una prueba de esto? Los colegas de todos los países, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, millones de argentines votando a quien propuso hacerles la vida un infierno. Y lo hizo. Dijo que hacía esas atrocidades y las está haciendo. Aún así, lo votaron. Se darán cuenta, por esos observables de la clínica y de la vida, que es imprescindible tratar estos variados goces y las paradojas del superyo, por lo cual no dejo de agradecer a Néstor Brownstein por haberme metido en trabajar y seguir trabajando estos temas. Podemos sacar ya el cuadrito, Darío, y continuamos como tienen previsto nuestras coordinadoras. Bueno, Gabriela Abad, vas a hacer... Quiero agradecer especialmente el saludo a Laura Gramajo, con quien hemos tenido algunos picoteos, como yo lo he tenido 1000 veces con Néstor, pero nos seguimos queriendo. Bien. Bien. A Gabriela Abad o Gustavo Jairola, pero me parece que primero Gabriela y luego Gustavo Jairola. Bien. Bueno, ¿cómo les va? Presentado. Buenos días, buenas tardes. Acá contenta con primero agradeciendo esta cartografía clínica que Marta hoy nos ha brindado, como nos tiene acostumbrados en este engarce entre la clínica y la teoría que siempre es muy enriquecedor.
Pero me estaba acordando que hoy estamos abriendo las actividades de la Fundación 2024, y el año pasado la hemos abierto con el rescate de un material maravilloso que es la conferencia que da Néstor en la Facultad de Artes. Que el equipo de arte y psicoanálisis lo digitalizó, esa vieja conferencia que estaba en un cassette de esos analógicos. Bueno, entonces empezamos el año con Néstor, también el año pasado. E inclusive nos regaló una presencia de él, esto era a la noche, para él era muy tarde, aún así tuvo una efímera conexión que despertó toda nuestra alegría que pueda hacerlo, a pesar de que sabíamos que ya estaba bastante enfermo. Él conmigo particularmente ha sido muy generoso, mi interés por el arte y el psicoanálisis ha sido muy temprano, y la verdad es que Néstor ha sido un faro en ese camino del arte y el psicoanálisis. Como corolario, esta conferencia que acepta dar en la Facultad de Artes, a la que yo lo había invitado, que la verdad que fue un regalo, algo muy maravilloso. Entonces no quería dejar de destacar eso. Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, al coloquio, ¿sabés qué me parecía, Marta? Que vos haces este trébol, que es el trébol del super yo, que también está por detrás de esto el trébol de la culpa, que creo que todos tus discípulos lo tenemos muy incorporado. Y pareciera que le superpones el trébol de Néstor, con estos 3 goces, y que los vas haciendo mover a estos trébol y jugar en la clínica, con lo cual nos da la verdad que mucha pista para el trabajo. Primero este eco de la pulsión, esto que Néstor lo llama como ese goce del ser, que le llama Lacan también, y todo lo que tiene que ver con esta clínica más vacía de significante, esta clínica tan propia de la actualidad, ¿no? Esta clínica muda que ofrece el cuerpo. Este es otro goce, que es el goce fálico, al que vos lo entrecruzás con el eco de la prohibición, con este super yo freudiano, donde ubicás también el acúfeno. Y yo ahí pensaba también en esto actual, que lo escuchamos tantos de los niños a quienes designan como que se encuentran en espectro autista, que no pueden soportar los ruidos. Y te escuchaba recién con esto de no poder bajar las persianas, ¿no? A eso que acosa de esa manera y lo que despierten estos niños, que creo que estamos más del lado ahí de ese goce del ser, de ese super yo más feroz y más obsceno. Y en tercer punto, esto que a mí me sigue haciendo mucho enigma, que es este goce del otro sexo, que Brownstein plantea. Yo el año pasado he dado un seminario sobre goce y lo he trabajado mucho a Néstor, y la verdad que siempre me ha hecho enigma este goce, que vos lo cruzás con el eco del Edipo. Y yo ahí lo que te quería preguntar específicamente, porque yo este año en un seminario estoy trabajando el síntoma y el síntoma. Entonces ahí me preguntaba, vos ponés síntoma sacrificial ahí, entre las cosas que pones. Y yo ahí me preguntaba si todo síntoma, de alguna manera, no se ubica ahí, en esta pata del síntoma, ¿no? Que tenemos las 2 patas, una que es más metafórica y la otra que se hunde en el goce, y que de alguna manera me parece que todo síntoma convoca algo del super yo, el padecimiento que le produce al sujeto. Entonces, un
un poco mi pregunta, ya que te tengo a la culpóloga acá a disposición, no voy a dejar de preguntarte si todo síntoma en este costado de goce no tiene una pata en el superyo que le impele a gozar. Y que en el trabajo clínico o en los libros lo vas diciendo mucho, que uno va desde esta figura a veces más imaginaria del superyo, en el sentimiento de culpa, como ir llevando hacia un lugar más simbólico, más de síntoma, para poder trabajarlo. Bueno, ahí ronda mi pregunta, ¿no? Ese vínculo con el síntoma, en este tercer goce. Bueno, le Gracias, dejo... Gabriela, eso es todo. Sí, le dejo la palabra a Gustavo. Habíamos prometido No intervenciones contesto todavía cortas. entonces. Ahora habla Gustavo. Gustavo, sí. Sí, que después contestes, Sí. así es más cómico. Gustavo por estar tan temprano, ahí Gustavo. Hola. muy temprano. Hola a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecerte, Marta, la invitación, también a la Fundación, al Instituto, para participar de este homenaje a Néstor Brownstein. Es un honor para mí, junto al placer de volverlos a ver a todos ustedes. Marta ha realizado un trabajo cuya complejidad no escapa a ninguno de los que estamos aquí. Como es habitual y como es inspirador, estas presentaciones tienen el efecto, al menos en mí, de provocarme a escribir y a disparar mi amor hereje. Como suelo decir, yo no pienso. Es la escritura la que piensa por mí, por eso hoy estoy leyendo. Y cuando eso ocurre, casi siempre uno encuentra alguna diferencia. En mi caso, casi siempre con los significantes, lo cual es siempre algo, al menos para mí, para celebrar. Marta se enfocó en algo que en mi reciente libro sobre Freud, al que algunos de ustedes tal vez hayan dado alguna ojeada con H y sin H, que está dedicado al Dr. Brownstein, había quedado todavía ese tema en nebulosa. Marta tuvo la gentileza de enviarme su presentación de hoy con una semana de anticipación, lo cual me dio la oportunidad de leer cuidadosamente y, como me ocurre siempre con lo que aquí ocurre en su seminario, dejar que mi delirio se disparara y que mi deseo de aclararme algunas cosas pudiera proseguir. Escribí unas cuantas páginas, que después te las voy a mandar, Martita, para puntualizar aquello que en cierto modo me problematizaba en relación a lo que vengo investigando actualmente. No es ni el momento ni la circunstancia para leerlas hoy, solo me enfocaré en un punto para concluir en una pregunta o tal vez una reflexión, tal como creo que se pensó al organizar este acontecimiento. Como saben, mi foco es el teatro en particular y el arte en general. Por eso mi inquietud surge de la cuestión de ambos con el goce. No hay arte que no sea apalabramiento creativo, inventivo, imaginario, de ese real perturbador para el artista en el contexto del malestar de la subjetividad de su época. El arte es, cuando es auténtico, la elaboración de un síntoma. Vamos a ver qué dice Gabriela de todo esto. El del artista y el de la cultura. El vocablo jouissance en francés es perturbador, porque en él converge, digamos, dos sentidos. Uno afirmativo, el placer, y otro supuestamente negativo, el goce. La lectura de la bibliografía en general suele acentuar el sentido negativo del goce, y yo creo que eso no ocurre enteramente en Lacan. Por eso, desde el arte, a la manera de un abogado del diablo, quiero recuperar el sentido afirmativo del goce, no el placer. Y por eso mi interrogación es hasta qué punto debemos considerar la existencia de un goce que no sea superyoico. Marta nos sirve en bandeja con la minuciosidad que caracteriza sus textos, 3 goces y 3 posibilidades del superyo. Parto de esa misma cita de Brownstein que ella toma. El superyo es el goce sin el deseo, fuera de él, en vez de él. Me pregunto si no habrá un goce al que el deseo se encabalga y propulsa la creación artística y el cambio de la subjetividad de una época. Voy a posicionarme desde las fórmulas de la sexuación,
Por una parte, el lado fálico, como sabemos, regulador, goce fálico, universalizante, y por la otra, el lado no fálico, no toda, arcoíris de los goces, como lo llamaba Marta en un seminario, múltiples goces y singularidad del sujeto. Como ven, evito el uso de los significantes masculino y femenino. Me parece que ambos solo son ubicables del lado fálico. En ese lado fálico tenemos la preeminencia del registro simbólico y el significante como mortificante, cuya función, como sabemos, es desalojar goce para consolidar renuncia pulsional de por medio, el lazo social, etcétera, etcétera. Se nos dice, goce fálico, que es goce del órgano, nunca goce del otro sexo. Acá viene la frase que Marta también tomó de Brownstein y con la cual yo tengo cierta diferencia. Como verán, esta frase goce del otro es para mí, como para Brownstein, problemática. Él dice que es problemática. Infortunada, dice él, aunque por diferentes motivos que para mí. Cuando nos propone la frase goce del otro sexo, aunque lo aclara con precisión, sigo pensando que el significante sexo, les dije que el significante es siempre mi preocupación, que el significante sexo allí confunde, porque lo femenino del lado del no toda abarca más que a las mujeres. No me parece que sexo sea el significante apropiado para usar del lado del no toda. Atribuyo estas confusiones, que están en otras bibliografías, a la insistencia de la primera etapa de la enseñanza de Lacan sobre la segunda, digamos la que comienza con el seminario 19 o el 20. Para mis molinos, reservo pues la frase goce del otro para el lado fálico, tanto para el genitivo subjetivo como el objetivo. Sea goce del ser, goce de la madre predípica, sea goce fálico freudiano, en fin, registro simbólico y significante como mortificador. Del lado de no toda, prefiero hablar de otro goce, o mejor, del goce otro con mayúscula, tal vez como lo plantea Lacan, porque me parece que traduce mejor el matema J mayúscula A mayúscula. Lo traduce mejor como experiencia, y ahora pongo entre comillas, femenina, pero no completamente del sexo femenino. No me parece que se trate de un tercer goce, sino definitivamente o radicalmente de otro goce, el cual, como escribe Brownstein, solo admite como genitivo, se lo admite como genitivo subjetivo. En ambos lados, como sabemos, pueden participar varones y mujeres. En ese lado del no toda tenemos los múltiples goces, lo pulsional, lo inefable, el sinsentido, no fálico, como dije, no regulable, la infinitud, los excesos y peligros, precisamente porque lo pulsional está ligado a la pulsión de muerte. Todas las pulsiones en el fondo, dice Lacan, son pulsión de muerte. Goces indudablemente peligrosos para el sujeto, pero goces o sustancia gozante vitales, imprescindibles, esto es, diferentes al goce del otro, devastador para el sujeto, como en la psicosis, el goce imposible de normar por la ley o el goce absoluto del fantasma histérico. Por eso me pregunto si ese otro goce del lado del no toda no debería ser distinguido del goce otro realmente más, el goce del otro realmente más superyoico. Me parece que el superyo como goce del otro, en tal caso, podría contingentemente superponerse a este otro goce ineludible para los sujetos marcados por la función fálica. Voy rápido a costa de perder detalles preciosos. En aún Lacan reformula su teoría. Frente al significante mortificante, ahora propone el significante como causa de goce, el lenguaje como aparato de goce, la palabra misma como goce. No concuerdo, por tanto, con Brownstein cuando dice, antes de la palabra está el goce del ser, después de la palabra el goce del otro sexo, entre uno y otro el goce semiótico, el que está ligado al falo, el de la palabra que separa del cuerpo. Que el goce otro sea inefable no quiere decir que no se vincule a la palabra, que no sea semiótico. Por eso creo que Lacan escribe otro con mayúscula ahí en el matema JA. Cuando Brownstein introduce en la
página 149 del goce, la frase goce del otro sexo, me parece como si superpusiera el goce femenino del no toda con el goce de las mujeres, las cuales para mí se diferencian, y precisamente por ello Lacan habla de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, del lado femenino de su forma. Para mí, el goce de las mujeres, como dice Brownstein, es parte fálico y parte enigmático, como creo que también usa la palabra Lacan. No discuto eso, solamente que me parece que hay que evitar superponer lo femenino de las fórmulas de la sexuación con el sexo femenino y goce de las mujeres, no de la mujer, porque el goce del no toda abarca también, como vimos, a los varones. Ya voy terminando. Ahora bien, que el goce otro sea con mayúscula, que el lenguaje sea aparato de goce, que la palabra sea goce, indica que hay potencia semiótica también del lado del no toda. No la del signo, obviamente, ni la del significante del lado fálico, sino tal vez, a riesgo, la langue, ¿sí? El significante en la langue. Además, Lacan incorpora, y esto para mí es fundamental, del lado del no toda, después de revisar los avatares del Edipo en la mujer, la relación entre el goce del no toda con el amor. Y por eso tenemos que retomar la frase de Néstor. Acá sí retomo a Néstor. Si el superyo es el goce sin el deseo, entonces ese otro goce no es estructuralmente superyoico, porque al intervenir la dimensión del amor, interviene la cuestión del deseo. El goce otro del místico del artista no está en la misma dimensión del mandato superyoico. Nada fuerza a nadie a gozar, salvo el superyo, frase que dice Lacan. El superyo es el imperativo de goce. Goza, jouis, dice Lacan en Aún. Y yo preguntaría, ¿imperativo para el goce del lado fálico de las fórmulas? No me parece que el goce del artista, como dije, responda a un mandato superyoico. Por eso el amor que Lacan incorpora, como digo, del lado del no toda, está capacitado para permitir al goce condescender al deseo. En el lado no toda conviven pues Eros y Tánatos, ambos como sustancia gozante, y tienen, porque se trata de otro con mayúscula, en tanto, como dijo Marta, discurso semblante, un significante, que a la vez que causa goce, hace alto al goce para retornar al sujeto al lazo social, desalienándolo y a veces, aunque no siempre, hasta emancipándolo del otro del lado fálico, retornándolo, si podemos decirlo así, a la posibilidad ética de reformular la singularidad de su deseo y de su modo de goce, su estilo artístico como síntoma. Como resultado de desidealizar al padre, ver la falta en el otro del lado fálico, incluso asumir su inconsistencia o inexistencia, evitando así lo sacrificial, a la vez que confronta la castración, responsabilizándose por sus actos. Si este goce otro fuera superyoico, si estuviera marcado por un goce oico, no tendríamos casi salidas ni del lado de la clínica, me parece, ni del lado del malestar en la cultura. Por eso me parece, Brownstein señala esta ambigüedad del goce en Lacan, que Marta cita, el orden del superyo es la de gozar y puede entendérsela con toda su riqueza, dice Brownstein, solo si se respeta la ambigüedad de su enunciado, reconociendo la polisemia y la polivalencia del goce. Me aventuro a imaginar que este punto fue el que Marta y Néstor probablemente debatieron. Así, según creo, se trata de creencia, dice Brownstein en la página 149. El punto de la creencia, para los que vayan a visitar mi libro, es el punto crucial de mi libro sobre Freud. Para este goce otro, no todo gozar supone un mandato superyoico. Por eso dije antes que el goce del no toda es estructural, en el sentido de que ningún sujeto puede evitar darse, al menos una vez en su vida, un paseíto por el arcoíris de los goces, una interrogación por su deseo, un momentito de locura para evocar el seminario de Malena, una experiencia de los excesos, no como instancia transgresiva, que ahí hay otro problema de la estética, no como instancia transgresiva a los límites impuestos por la ley, lo cual siempre ocurre dentro del lado fálico, sino, y no menos peligrosa, por cierto, una experiencia de goce otro como experiencia creativa, inventiva, no necesariamente incitada por la voz superyoica. Afirmación entonces de la vida, pues a la cual
En última instancia, le debemos la transformación de la cultura y del lenguaje, y a veces hasta de la ley. Digo estructural porque lo leo como la incitación libidinal, un empuje a ir más allá de las limitaciones del imperialismo fálico, sea para dar lugar a la metonimia del deseo, sea para explorar las posibilidades de satisfacción renunciadas o imaginadas, fantaseadas, y poder inventar otras. Es el objetivo del arte. De ahí que me incline por rescatar una marca afirmativa del goce no superyoico. Una vez más, el goce místico o el goce estético, ninguno es fálico, ninguno de los dos es perverso psicótico, justamente porque está en paralelo con el amor, que da un empuje a la pulsión, amor de transferencia, incluso en el análisis que acompaña la travesía del fantasma para confrontar deseo y goce. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a trabajar mucho esto con vos durante el año, con Gabriela y con Marta. Bueno, abrimos el espacio a las preguntas. Yo quisiera hacer un comentario breve a la pregunta de Gabriela y de Gustavo. Luego espero las... Perdón, sí, señora. Espero que hay varios que levantaron la mano. Hay muchas manos que empiezan a levantarse. Con respecto a la pregunta de Gabriela, yo diría que en relación al trébol del Super Show, la pregunta tuya es, diferencio el síntoma sacrificial que tiene que ver con el semblante, tiene que ver con el recurso a la castración, del suplicio sacrificial, que tiene que ver con la culpa muda, que tiene que ver con el eco de la pulsión. Ahí hago una diferencia. Es decir, que sin duda, que también esto responde a Gustavo, aparece la posibilidad de un goce no infinito, sino de alguna manera un goce que tiene que ver con el semblante. Cuando se puede poner semblante al Super Show, cuando se lo puede semblantear, por ejemplo, como hace Frida Kahlo con su obra, me parece que esto apacigua y que hace que haya una cuestión menos pesada de la cuestión del goce, y que el goce ahí sí pueda ser usado como síntoma o síntoma. Para mí, la obra de Frida Kahlo es un síntoma en esa dimensión. Y mira que habría que trabajar mucho y diferenciarlo con Joyce, porque mientras Joyce tuvo que fabricar un padre, que era una porquería, digámoslo así, Frida se sostuvo en la mirada amorosa del padre, y que le dio los pinceles para que pinte. Pero bueno, el otro Dios, que es la vida, le dio un cuerpo hecho pedazo con la que tuvo que remar. Entonces yo creo que ahí se puede pensaba, ¿no?, cómo entra eso en el lado del síntoma, del goce del síntoma, y cómo entra también del lado de la locura, ¿no?, pensando en el seminario de Malena, cómo entra en la cuestión de la locura, porque cuando aparece el semblante de la cuestión del Super Show, está apaciguado, está anudado. En cambio, cuando se suelta de ahí, la locura, como digo yo en el seminario que di el año pasado, y sale mi libro ahora sobre el Super Show y la sexuación, posiciones subjetivas de goce, no sé en qué mes, pero va a salir. También trabajo esto, que el desanudarse, como yo decía en el seminario, una mujer que puede estar ligada al significante fálico y que tiene un lazo que la conecta con el significante fálico, corta con esto y vuela y se va como a un campo de la locura, que es como sin medida, ¿no? Me acuerdo la vez pasada, siempre los pacientes en enero y febrero que piden iniciar un análisis son bastante extraños. Y una paciente me pidió
hablar conmigo y yo le dije, bueno, vamos a hablar a las 6 de la tarde. Le aclaré bien, pasado mediodía. Me llamó a las 6 de la mañana. Ahí yo ya tuve una base de lo que estaba pasando. Decir que yo a mi celular lo tengo silenciado y recién suena a las 10 de la mañana. Pero bueno, se fue al carajo con el significante. Pero esto nos pasa frecuentemente. También lo pensaba como en el seminario de Albana, ¿no? Cómo se cura un niño hoy. Y bueno, poniendo ese límite que tiene que ver con ese punto que Lacan pone como la posibilidad del entrecruzamiento de lo simbólico y lo real en la clínica. Bueno, yo le había pedido a Gustavo que lo hiciera más fácil a mi texto. Como verán, nadie responde a un pedido, a una demanda. Lo complejizaste mucho más, Gustavo, y sí, efectivamente, como dice Malena, está bienvenido porque lo vamos a tener a esto como texto en mi seminario. Quiero además agradecerte por el libro que has escrito, que lo he leído en enero, lo vamos a presentar en mayo. Es un libro magnífico sobre Freud y el hombre, donde trabajás alguna de estas cuestiones. Pero me pareció muy importante clínicamente que puntualizara que no todo el goce es malo y feroz, sino que para amar, que para sostener la transferencia, para trabajar en la clínica, tenemos que trabajar también la cuestión del goce. Bien, Marta, sí. No, que ahí, respecto de eso, pensaba que yo en mi escrito, cuando me estaba ordenando, lo he puesto, las salidas de la pulsión, ¿no? Sí, sí, sí. Donde está la sublimación, digamos, me parece que es un poco el planteo de Gustavo, de Sí. ese goce Sí. que puede tomar otro camino. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Tenemos una pregunta de Albana García. Sí, sí. Albana. ¿Estamos? ¿Se abrió el micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes, casi digo buenas noches en función del primer horario y primer día. Yo tengo un breve subrayar algo y una pregunta que es un poco en relación a un caso puntual de la doctora Jerez, pero que tiene que ver con la pregunta de la doctora Abad. Pero bueno, en primer lugar, la verdad que celebro que estemos comenzando nuestras actividades de la Fundación homenajeando al doctor Néstor Brownstein y con este coloquio, con estos invitados, doctor Geirola y las doctoras de la casa. La verdad que el libro El Goce realmente es un imprescindible, un libro de cabecera para tener junto con los del Super Yo. Pero yendo a lo puntual y pensando en el nombre del coloquio, consecuencias clínicas de los variados goces y Super Yo, a mí me interesaba subrayar la riqueza clínica que nos otorga poder pensar precisamente desde este faro que se está planteando hoy en este coloquio, en relación a poder intersectar los goces y los super yoes, porque coincido, creo, en que nos da la posibilidad, la gran posibilidad de no errar en los diagnósticos clínicos, si no nos dejamos tentar por las presentaciones fenomenológicas, y cómo eso trae aparejado una consecuente o inmediata prescripción de medicación en situaciones de complejidad o gravedad. Y ahí en ese punto traigo el caso de la doctora Marta, el caso María, de su libro Las voces del Super Yo, cómo usted indaga qué incidía en ella para quedar expulsada así del deseo del otro, justamente quedar en posición de objeto cuando el Super Yo es el goce sin el deseo. Bueno, me interesaba subrayar eso, la importancia de eso en la clínica para no taponar con medicación. Y la pregunta puntual es si cuando María empieza a reconocerse en el inconsciente,
en esto de gozar antes, durante o después de la castración, ahí ya estamos ante el goce del otro sexo, en función de lo que usted plantea como eco del Edipo y de la castración. Bueno, eso, y sin olvidar las paradojas, por supuesto, es decir, que no es una cosa lineal. Bueno, qué trabajito que te tomaste, Albana. Muchísimas gracias. Sí, en ese caso ha sido muy importante poder apostar al inconsciente, porque esta paciente venía excluida del otro, excluida de los padres, excluida de los médicos, excluida del colegio, excluida de todo, y lo pagaba con goce sacrificial. Y con caídas que todo el mundo consideró suicidio, y hay esa cosa obscena de la clínica que a mí me saca de quicio, que todo sujeto que intenta suicidarse está catalogado como un melancólico. O ahora salió el otro diagnóstico que hay que no aceptarlo, que es lo de la bipolaridad. Basta de eso. Yo creo que nosotros somos psicoanalistas, trabajamos en este campo, y efectivamente lo que me animó a ver si esta paciente podía transitar por el camino del inconsciente fue hacer algunas tretas que nos enseña Lacan para ver si se instalaba la cuestión de la transferencia y el desinconsciente. Que también lo puntualizás y que te agradezco mucho. Así es. Gracias, Albano. Bien. Creo que tenemos más preguntas. Habían más preguntas, pero no veo manos levantadas. ¿Qué pasó con las manitos? Se asustaron las manitos. Mientras tanto, yo voy a decir que hay mensajes de Lorena Sabino, que saluda desde Carmen de Patagones, de Luz Ospina, desde Medellín, de Blanca Díaz, desde Tucumán, Sí. María Elena Moreno, desde Bahía Blanca. ¡Ay, qué lindo saludarla a María Elena también! Ruth Ovejero, desde Tucumán, Eugenia Mariotto, no sé de dónde. Facundo puso ahí el link de YouTube, vean en los mensajes, está el link de YouTube. Tiago Costa nos saluda desde Brasil. Lorena Sabino, no sé de dónde, Valeria Kelly, desde Santiago del Estero. Bueno, quería decir porque se han tomado el trabajo de saludarnos. Bueno. Soledad Arias, ¿estabas con la mano levantada? Sí. Soledad, ahí la veo. Soledad. Ahí. Listo. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Bien. Estoy con el celular. Buen día a todos, a todas. Gracias por este gran comienzo, doctora Marta, y los invitados. Siempre me resuena en la clínica de niños esto de que uno trabaja con el goce en la clínica de niños cuando está muy cerca del objeto A. Y siempre me viene a la memoria este libro del doctor Brownstein, de este manual de los trastornados, cuando él trabaja la cuestión de la psiquiatría, y en esto de poner rótulos, se ha ido generando también esta idea, y que creo que trae el tema, como que la fantasía en los niños tendría que ser, hay que inhibirlo. Mucha cuestión de los psiquiatras, en donde discuto mucho cuando trabajo en esta cuestión, y me parecía, digamos, esto, ¿no?, traerlo, que tiene que ver mucho con la mesa de hoy. Si uno con los niños trabaja con la fantasía, qué terrible empezar a medicarlos para inhibir esto que consideran como algo intrusivo, una fantasía, ¿no? Entonces es como esto de la época que estamos viviendo, y que creo que los psicoanalistas tenemos que poner más nuestra palabra en poder con
no sé si contradecir, contrarrestar, combatir, ya no sé cómo ponerle palabras a esto de lo cual los niños están siendo objetos de la psiquiatría en este caso. Bueno, gracias por permitir el aporte. Muchísimas gracias, Soledad. Mirá, la intervención tuya, Soledad, tiene mucho que ver con la intervención de Albana, que generosamente retrabajó el caso María, que yo trabajo en Las Voces del Super Yo, porque ahí hay también con los niños esto que pasó con esta paciente. Al ser excluidos del campo de la fantasía y del campo del fantasma, lo que propiciamos es el acting. Y yo creo que hay que poder discutir. Yo directamente les digo, ya no sé si por sabia o por vieja o por osada, cuando yo recibo padres o niños que plantean esto, yo digo de entrada, mire, si usted quiere trabajar con la época que volaban las víboras, con estos diagnósticos psiquiátricos, hágalo, es su derecho. Yo no avalo nada de estos diagnósticos, y si usted quiere trabajar conmigo, tendrá que tener en cuenta lo que yo planteo como necesidad. Porque ahí yo saco todos esos diagnósticos espantosos que ahora salió, el de la ansiedad, el de la 8000, el mismo ataque de pánico lo rechazo. Entonces yo creo que sí, como punto de objeto A, y lo ponen cada vez más como objeto A. Entonces, bueno, ustedes que trabajan, vos, Soledad, Albana, esta cuestión de los niños, creo que tienen que reflotar, y desde la Fundación no tenemos que retroceder de plantear todo esto. Miren, esta reunión de hoy a mí me parece magnífica, no solamente porque salió de una dificultad que tuvimos el jueves, que nos sentíamos muy mal por no tener luz, sino porque salió de un conjunto de gente de tantos países que estamos aquí. Le agradezco mucho a Facundo Íñiguez y a Darío Rodríguez, que nos ayudaron con el Power, a Facundo como director de YouTube, que va a subir este video a YouTube, y por la riqueza de la reunión de hoy. El otro día, una paciente del exterior, que estábamos teniendo la sesión en plena oscuridad, porque ese día sí funcionó mi WhatsApp, por el momento no trabaja mi WhatsApp cuando no hay luz, por supuesto en oscuridad total, y yo no sé qué le hice una intervención, pero así, lucidísima, y me dijo, parece que la oscuridad le ha hecho muy bien, porque nunca me dijo una cosa como esta, que a mí me abre todo el panorama. Entonces, creo que en los momentos de dificultad, y se los digo, ¿saben por qué? Porque noté que muchos de ustedes estaban como amilanados con esta situación. ¿Cómo vamos a hacer sin luz? ¿Cómo vamos a hacer con el país que tenemos, que cada día está más destruido? ¿Cómo vamos a hacer con los pacientes? ¿Cómo hacer? Inventar ante la adversidad. Y por eso esta reunión ha salido fantástica, porque seguimos inventando en la adversidad, como lo hacemos desde el año 76. Miren en qué año se creó la Fundación Sigmund Freud. En el año 76, en medio de la dictadura militar. Entonces yo creo que tenemos que inventar la adversidad cuando tengan ese momento de caída, y no vamos a poder, ay, ¿cómo le hacemos? Convoquen a los compañeros, hablen con el otro y sigamos adelante. No nos podemos dejar abandonar. Tenemos oro en nuestras manos. No lo tiremos. No lo tenemos, porque esto es fundamental, porque mucha gente depende del trabajo analítico que hacen con nosotros, que hacen con los colegas de Brasil, con los colegas de Medellín, de Cali, de Costa Rica, de México, de California, que también están con problemas en Estados Unidos. No somos los únicos, nada más que nosotros estamos más, para decirlo de un término
común, nosotros estamos más con el culo al campo. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, no amilanarnos, y cuando tengamos ese momento de caidita, armemos una reunioncita de trabajo, pongamos un temita y trabajemos. No nos dejemos caer, lo usemos, como dice el doctor Gueirola, al goce para que nos favorezca, sin amilanarnos. Yo creo que esto es la fundamental de nuestra convocatoria. Relancemos, siempre relanzar algo y relanzar el deseo y relanzar el goce, podríamos decir hoy. Cuesta, es difícil, supone noches de insomnio, de trabajo, todo eso, pero lo logramos hacer. Lo logramos hacer hace 48 años, caramba, 48 años para los jóvenes que están aquí. Imagínense tanto, y que tantos años en esos 48, 30 años nos acompañó Néstor Brownstein. Entonces, bueno, tenemos mucho para dar y mucho para recibir. Estamos en condiciones de dar y estamos en condiciones de recibir. Entonces, hagámoslo así, como dice la canción brasilera, ya que lo veo a Tiago, con azúcar, con afecto, con mucho cariño, y con mucha lectura y un trabajo que no tenemos que tirar por la borda en este momento, que es muy duro. ¿Quién fue el que? Cortés quemó las naves en México. Nosotros no quememos ninguna nave. Nosotros sigamos con nuestras naves. Ahí veo a los compañeros de Santiago, María Soledad, Mariana Roldán, Estela María, Lazzaroni, Evelia. Les pedí que por favor subieran hacia el final el afiche de Santiago, que ya está. Si lo pudiera subir Darío sería buenísimo. Yo no lo tenía a mano, lo tenía Mariana. Para que vean también la producción que seguimos haciendo tanto en Tucumán como en Santiago. Y ahora que tal vez nos van a tener que alojar provisoriamente un tiempito ahí en Santiago, por lo menos las termas, ya le vamos a encargar a Carmen, que vaya, a Carmen Lizondo, que vaya viendo dónde nos va a conseguir un lugarcito para que hagamos nuestros seminarios. No estoy diciendo en broma, mitad serio. Pero bueno, me gustaría ver si alguien quiere decir algo más para cerrar. Yo siempre terminamos con que hay algo que falta y que no descubrimos qué es. Sí. Que no sé, yo no lo descubro. Sí. Pero sí me parece que hay, que esto que no anunciamos, pero esto que vos decís, que es tan cierto que los nuevos pacientes, las nuevas demandas de estos chicos que vienen, chicos, adultos, nosotros mismos, tomados por las redes, producidos por las redes, niños producidos por las redes, que creo que en todo esto de los voces que has trabajado y de los super yo, creo que efectivamente están en el punto del real imaginario. Sí. Vos en algún momento dijiste, lo que falta acá es el menofí, no lo entiendo, pero bueno, supongo que durante el año lo vamos a trabajar, pero sí creo que hay, porque como estoy trabajando la locura, creo que hay una producción de sujetos con apenas cobertura de lo imaginario, y entonces también una inflación de lo imaginario, ¿no? Que, bueno, son los casos que recibimos, ¿no? Sí. No sé si por ahí está lo del menofí que vos decís. Ya lo vamos a descubrir. Sí. Lo vamos a descubrir. Por lo menos siempre hay un menos. Qué suerte que no hay un más. Hay un menos, porque el menos te deja con las ganas. Si hubiera más, tendríamos la infatuación que tiene el presidente de la Argentina. Claro, tenemos la situación del presidente de la Argentina. Mariana. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos y todas.
La verdad que sí, en estos tiempos difíciles y duros, celebro que volvamos a tener este espacio, porque efectivamente la tentación de enmudecer, como es ese nudo de trébol, ¿no?, entre lo real y lo imaginario, enmudecer frente a eso que arrasa y que nos deja, creo que a todos, ¿no? Estamos como choqueados, estupefactos, diría, y nos va costando tomar palabra, así como nuestros pacientes cuando llegan arrasados, eh, arrasados por ese super yo sin palabras, ¿no? Y que creo que esa es, bueno, la apuesta del analista, siempre la de apelar a la de semblantear, vestir el objeto, armar textos, ficciones, y que no es difícil el trabajo que tenemos que poder hacer entre nosotros y ahora los analistas también, ¿no? Nos vemos convocados en esta época a acudir a nuestras ficciones, a armarnos, a reinventarnos, a inventar cada vez más. Así que bueno, creo que la Fundación, y agradezco profundamente ser parte de esta institución que me posibilita estos velos, a Marta, que nos regala tantos vestidos, tantos escenarios para reinventarnos. Así que bueno, la verdad que me siento una afortunada, que en estos tiempos contar con este escenario es un lujo que pienso aprovechar mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, Marta, y a todos los compañeros y compañeras de la Fundación. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que también, sí, los colegas de Santiago sostienen de una manera férrea todo esto, y bueno, entre todos vamos construyendo. Uno solo no va a hacer nada. Uno solo lo único que puede hacer es hundirse o caer en la locura. En conjunto, haciendo lazo social y sosteniendo nuestros logros y nuestras dificultades. Las dos cosas. Sosteniendo nuestros logros y sosteniendo, vamos a seguir adelante. Estoy recibiendo mensajes de colegas de México, de Costa Rica, de Colombia, de Brasil, que están encantados con la reunión, con el contenido de la reunión y con el clima de la reunión, que solemos crear nosotros, este clima de mucho afecto, que es importante sostenerlo. Entonces, bueno, me acaba de saludar también Jorge Garaventa de Buenos Aires, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que ha estado en la reunión, que está muy agradecido. Entonces, bueno, creo que tenemos para seguir adelante. Sin duda vamos a querer tropezar muchas veces, o vamos a tropezar, estamos tropezando. Tener un problema de electricidad y no saber con certeza si vamos a tener o no luz es una situación gravísima, no solo para nuestros refrigeradores, sino para la vida cotidiana, y más aún para recibir pacientes. Atendí pacientes con velas esta semana, eso es lo de menos, es que a los de afuera no los podemos atender. Entonces, todo esto se va complejizando, pero tenemos que ver cómo lo vamos arreglando. Sabemos que los neuróticos somos quejosos, y somos quejosos porque tenemos que hacer repiche, y somos quejosos porque tenemos que hacer esto, y somos quejosos porque tenemos que cobrar, o somos quejosos porque tenemos que pagar, o somos quejosos. Bueno, somos quejosos, pero además de la queja, que es un goce, lo acompañemos con otro goce, que es los logros. Y los logros son fantásticos. Y no me digan que no van a terminar esta reunión de hoy con ganas de ir a abrirse una cerveza, un champancito, una cosa rica para saborear en esta tarde fresca en el norte y caliente en el sur. Bueno, si alguien más quiere decir algo, Malena o Gabriela quieren cerrar con algo. Albana García, con todo gusto. Perdón, no es para cerrar. Me muero por decir que levante, ¿cómo es? Que tire la primera piedra el que no quiso comprar su inconsciente. Pero sabemos que lo tenemos que producir. Porque no levanté la mano. En igualdad de condiciones de vender esas cosas. Malena dice que lo quiere comprar, Malena dice que lo quiere comprar. Yo estoy dispuesta a la venta. Escucho ofertas. Claro, el problema es que si lo vendo y me quedo sin mi inconsciente, me voy a quedar con un puro ello vacío y no voy a poder producir más.
Entonces, lo puedo vender así como se entregan las cosas, en caución. Es decir, hasta que ya no esté yo, y entonces ahí se queda con el inconsciente y seguimos. Pero bueno, qué bueno que jugar con la teoría, que jugar con contenido teórico y psicoanalítico. Sí, 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 sí. Nos haría falta aquí el amigo Zabalza, que también juega con esto toda la semana cuando uno hace llegar sus textos picarescos y picantes. Sí. Bien. A mí me gustaría leer los nombres de los seminarios y que de Santiago lean también los suyos, porque yo... Por favor, sí, así con eso ya cerramos. Claro, bueno, este año va a comenzar el 10 de abril el seminario dictado por la doctora Marta Jerez Ambertín, Vida amorosa, goce y sexuación, paradojas. El seminario que voy a dictar yo, todos empiezan a las 20 horas, el de la doctora Marta Jerez, no es presencial, es solamente por Meet. Los otros tienen esa doble condición mixta, presencial y por Meet, los de Tucumán. El día 23 de abril voy a empezar, Malena Almíjar, con el seminario La locura en tiempos locos. La verdad es que estudio mucho la locura y los tiempos me han ayudado. El día 16 de abril, la doctora Gabriela Abad va a trabajar síntoma y síntoma, impacto en la clínica. El día 23 de abril, la psicoanalista Albana García va a trabajar de qué se cura a, mayúscula entre paréntesis, los niños. Un niño con X, porque ella es feminista. El día 2 de mayo, el psicoanalista Darío Rodríguez va a empezar entre el goce y la palabra, el sujeto. Y en el mes de mayo hay 2 seminarios introductorios, mayo y junio, 2 seminarios introductorios. Uno lo va a dictar los psicoanalistas Sergio Hernández, próximo doctor, y Juan Pablo Padilla, que también está en ese trámite. Van a trabajar inconsciente, deseo y goce, paradojas subjetivas, comienzan el 13 de mayo. Y luego un nuevo espacio, el Ágora de Feminismo y Psicoanálisis, que ya viene trabajando, larga una propuesta de seminario que lo van a dar las psicoanalistas Constanza Marengo, Pía Diambra y Lorena Burgos, Psicoanálisis y Feminismos, debates, que va a iniciar el 10 de junio. Estos son los seminarios de Tucumán. Por ahí sería bueno que Santiago del Estero, si podés leer, Mariana. Sí, bien, acá los tengo. En Santiago del Estero se van a dictar 4 seminarios anuales: Grafo del Deseo, Lacan, Articulaciones Clínicas, dictados por mí, María Soledad Arias, y colaboradoras docentes Rudo Vejero, Cecilia Yarul y Lucrecia Núñez. En realidad dice presencial, pero bueno, estábamos mirando la posibilidad de hacerlo híbrido. Después, la importancia clínica de la identificación, dictada por la profesora psicoanalista Estela María de Barrios, modalidad presencial. Bueno, no dije, ahí está en el flyer, serían los sábados, que inicia el 20 de abril a las 9:30 de la mañana. Nosotras iniciamos el día miércoles a las 20:30. Después, en el segundo cuatrimestre, la licenciada Evelia Lazzarone, modalidad presencial y virtual, intersecciones entre psicoanálisis y educación, desafíos actuales. Y la psicoanalista Carolina Azar, seminario introductorio, cuerpo, dolor y síntoma en la clínica psicoanalítica, que también inicia en el segundo cuatrimestre. Bueno, bastante producción este año, hermosísima este inicio, la verdad, a pesar de lo que nos pasa en Argentina. Creo que la alegría viene justamente como un alivio por producir, como dice Gustavo, el goce del amor, en momentos donde el goce
nos aplasta por lo general en el país. Bueno, un aplauso y concluimos aquí. Un minutito. Ahora quiere decir algo. Quiero decir un agradecimiento a Gustavo, a Gabriela, a Malena, a Darío Rodríguez, que nos acompañó con los Power, y a todos ustedes. Un abrazo grande y vamos a hacer un brindis, cada uno con lo que pueda, mate, champán, vino, lo que sea. Adiós. Adiós. Muy lindo. Hasta pronto. Hasta pronto, pronto. Marta, gracias. Pronto. Gracias Abrazo a a todos. Muchas gracias, Gracias a abrazos. todos.